Episodio especial. Barrio Arriba y el fútbol. Desde la Peña Esmeralda. Tertulia Podcast presenta a Luis Alegre, Daniel Reveles y Mauricio Preciado. Buenas tardes, amigos. Es un gusto tenerlos aquí en su casa, la Peña Esmeralda. Y es un privilegio contar con la presencia de mi amigo Daniel Reveles, del Archivo Histórico de la Ciudad de León, y por supuesto de nuestro querido amigo Luis Alegre, el cronista de nuestra ciudad. Es un enorme gusto porque hoy vamos a participar en el conversatorio Barrio Arriba y el fútbol. Obviamente estos dos elementos que conjugan una gran parte de la identidad de la ciudad. Y por supuesto estamos transmitiendo para ustedes desde las redes de Tertulia Podcast, así como las redes de la Peña Esmeralda. Bienvenidos a su casa, Daniel, Luis. Hola a todos, a todas. Hola, muchas gracias. Qué gusto recibirlos. Por favor, Daniel, comienza con la plática. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el tema? Bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias, Mau. Pues, como bien lo mencionas, son dos temas fundamentales en la identidad leonesa, ¿no? El barrio arriba y el fútbol. Y a su vez estos van de la mano. El barrio arriba y el fútbol dan mucho de la identidad que tenemos hoy en día como leoneses. Una identidad que podríamos decir que es un tanto dispersa en algunas ocasiones, o que los mismos leoneses no la identificamos tan fácilmente, por ahí la confundimos con lo que es ser guanajuatense o la mexicanidad. Pero en este sentido, el barrio arriba y el fútbol dotan de colores, de pasión, de estructuras hasta culturales, que podemos identificar muy bien los que nacimos aquí o los que son ya leoneses por adopción. Entonces, en la cuestión sociocultural, hablar del barrio arriba, hablar del fútbol es innegable para entender a leones. Hay una parte que da un sentido enorme, y es que hay una coincidencia histórica en el momento en el que el barrio arriba está recuperándose. Estamos hablando de hace poquito más de 100 años, Daniel, Mau, en donde hay una convergencia entre que se recupera la industria curtidora y por ende pues la zapatera, pero el barrio industrial pues es el barrio arriba, y la coincidencia es que se va a reunir una cantidad enorme de jóvenes obreros que van a encontrar justo en la práctica, en la del deporte, y particularmente en el caso en el del fútbol, una manera de unirse, el de conjuntarse, el de pertenecer a algo, como lo menciona Daniel, el de ganar una identidad. Pero a mí me gustaría que nos contara Daniel, porque él se lo sabe bien, cómo es el verdadero origen, el del fútbol aquí en León. Todos conocemos, a quien nos gusta el fútbol, hay una leyenda que es romántica de aquellos inmigrantes que están jugando en el Parque Hidalgo y patean un balón y que deciden hacer un equipo. Pero hay un antecedente que a mí me parece que es oportuno que lo refieras, que se remonta a 20 años atrás y es en otras circunstancias. Sí, así es, Luis. Luego también entendemos que el fútbol tiene como solo una vía de llegada a México, ¿no? Que son, como bien lo mencionaba Luis, los extranjeros, pero más precisamente o navegantes ingleses o mineros, Pachuca, Orizaba. Pero hay una tercera vertiente, que son las instituciones académicas, educativas y sobre todo las religiosas. En el caso de León, más precisamente con el Instituto Sollano, marista, francés, tiene esta influencia de los deportes ingleses. Inclusive, pues en Francia el rugby está inclusive por encima, casa, sí, claro. ¿sí? Del fútbol en Francia, en ciudades como Marsella. Entonces, en el caso de León, cuando llegan los maristas aquí, se instalan precisamente en el Instituto Sollano, perdón. En el barrio arriba. En el barrio arriba, lo que hoy es la calle Aquiles Cerdán, a un lado del templo de San Nicolás, otro espacio icónico. Federico Pols, uno de los cronistas de nuestra ciudad, si lo queremos ver así, a principios del siglo XX, menciona que ya hay una cancha de fútbol y una cancha de béisbol. Este es como el primer indicio. Y hay que diferenciar un poco entre lo que es la práctica y ya constituir un equipo, que luego ahí viene mucho la confusión, porque decimos, no, es que León llegó tiempo después, o se retrasó la llegada del fútbol a la ciudad. Yo creo que no fue tanto así. Los equipos se constituyeron un poco después, pero la práctica, al menos por esto que nos dice Pols, ya existía. Porque si existe una cancha, ya existen, o ya hay 11, 22 monos que juegan, ¿no? Bueno, hay una referencia, Mauricio, que además, bueno,
hay que aprovechar para el comercial. En buena medida, todo lo que platicamos aquí es información, es documentación que está en nuestro archivo histórico, que es consultable y que es pública, y que me parece que es parte del ejercicio, el de difundir hoy, el de platicarlo, todo lo que se va estructurando con lo que uno puede conocer en el propio archivo. Y en el caso en el del instituto, que como lo menciona Daniel, es para la élite, pues son como ocurre en todo el mundo, son quienes tienen dinero, son quienes van a practicar el deporte. Pero es ahí, Mauricio, en donde viene como la vuelta a la tuerca, y por qué es el barrio, es los obreros o son los obreros quienes se van a apropiar de este deporte. Pero aquí es en donde surge un personaje que es fundamental en la historia del fútbol en León, y estamos hablando de un titán, de un verdadero titán en el asunto en el fútbol, como es don Pilar Ramírez. Él es el primero el que va a formar en lo formal, ya como lo dice bien Daniel, en el momento en el que se forma un primer equipo es el León Atlético. Es el que nace entre aquellos que sí patean pues un balón, que tienen un conocimiento como previo, pero quien le va a dar forma, hay que ubicar quién es Pilar. Él es curtidor, él empieza como pasa en León, es desde niño, él empieza a trabajar en las tenerías, él es de una familia pues de curtidores, pero él va a aprender el uso del cromo, y es el primero que va a trabajar en las tenerías en León con el cromo, que es el máximo adelanto en la técnica hace más de 100 años. Es lo que lo va a diferenciar a que sea el más avanzado, y por ende pues quizá a lo mejor el más rico. Pero también hay que dimensionar que los curtidores de hace 100 años son los hombres del capital económico. Son quienes van a financiar en buena medida la propia industria, la del calzado, y sobre todo tienen un liderazgo empresarial que irá traduciéndose, y que, como bien lo dice Daniel, va de la mano estrictamente, muy muy de la mano, el fútbol, el barrio arriba y la curtiduría. Y es Pilar Ramírez, es el que le va a dar forma a ese León Atlético. Él es el que va a congregar, vamos a decirlo así, a gente mayor y gente más seria, y toma una decisión que me parece que es lo que marca el carácter de cómo es esta ciudad, que es darle la seriedad de convertirlo en una institución, con un acta notarial, crean el club y le dan una personalidad que le permite el tener una cancha, porque también hay que decirlo, se nos olvidó Daniel, el comienzo del fútbol, ya el de los equipos, es en el Parque Hidalgo, en lo que hoy conocemos como el Parque Hidalgo. Juegan en lo que hoy sería para nosotros el extremo nuevo, el del Parque Hidalgo, el que da a la calle, la de Aurelio Luis, a la colonia industrial. A la colonia industrial. Ahí hay un campo, hay que decirlo que el Parque Hidalgo estaba empastado como por naturaleza, es donde estaba el ojo del lago, el que alimentó a León por 300 años. Pero el León Atlético, o sea, es que no solo es que conforme un primer club, así pues con toda la barba, sino que va a rentar y luego adquirir un predio para construir el campo de León Atlético, que para nosotros es el primer estadio, es el primer como recinto oficial para el fútbol. Y justo en lo que va a hacer él es dar forma a que se formen nuevos equipos del propio barrio arriba, que ahí, Daniel, me gustaría que hablaras del peso de la religión o de los religiosos en esta segunda oleada. Pero con esos equipos, Pilar lo que va a promover es que se forme una primera liga, una liga invernal hace 100 años, estamos ahora por cumplirlos en diciembre, noviembre. Uh-huh. De la primera liga invernal hay 6 equipos, y ese es el arranque formal del fútbol, y de esos 6 equipos todos son del barrio arriba. Pero sí me gustaría que detallaras, hay un equipo que tiene un peso específico que es muy simbólico. Sí, así es. Antes de continuar con esa parte, me gustaría hacerles una pregunta. En este periodo donde se está gestando el desarrollo social y lo que forma estas ligas, ¿cuál es la realidad económica de la ciudad? ¿Qué está pasando en ese momento? Bueno, estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Sí? Hay un periodo pues muy caótico, que es el que conocemos como el periodo revolucionario de 1910, más o menos 1917. Si bien León no se ve muy inmiscuido, sí hay algunos hechos, sucesos que ocurren aquí que afectan la vida, ¿no? La vida política y social de la ciudad. Y posteriormente, pues un hecho bastante protagónico en este inicio de siglo, la inundación de 1926, junto con el movimiento cristero, toda esta revolución que se da a partir de la suspensión de los cultos. Entonces,
León llega en un punto o en un contexto a este nuevo siglo, pues todavía tambaleándose, no se ha recuperado en su totalidad de la inundación de 1888 y va otra vez como un ave fénix saliendo, ¿no? Saliendo a partir de los industriales, de los obreros, de la gente que llega de otras latitudes, ¿no? Precisamente ahí al barrio, ¿no? Sobre todo de los Altos de Jalisco, de Aguascalientes. Entonces se está conformando y toda esta corriente ideológica, política, religiosa, también la vamos a encontrar como en su epicentro, ahí en el barrio arriba. Es un motor. Me llama mucho la atención cómo en este momento que parece revuelto, están pasando muchas cosas, en realidad la sociedad encuentra en este tipo de actividades una manera de seguirse integrando. Así y de es. convivir a pesar de que no está en un momento de gran calma. Hay otros dos puntos que tienen que ver, todos esos obreros nuevos que van a, pues, a sumarse a los talleres, a los de calzado y a las tenerías. Estamos hablando que hay un resurgimiento económico que es justo antes de esta inundación del 26, que tiene que ver con el boom del petróleo, el del Golfo y del norte del país. Hay una demanda enorme en el calzado, pero esos jóvenes, que son una gran mayoría, hay dos factores que sí van a tocar a la fibra, a la de Don Pilar, y por eso es importante el asunto moral, y es, esos jóvenes ganan dinero, pero se lo gastan en la cantina. Hay un nivel de alcoholismo que va a preocupar, pero por el otro lado estamos hablando que es gente joven y, como dice en la canción, solo quieren divertirse. Así es. Y Pilar Ramírez lo que hace es poner el medio para que sea el deporte, y ahí lo subrayo, ahí los documentos en el archivo, eso es maravilloso, donde se subraya esta parte moral de cuidar el espíritu, el de los jóvenes, de que no se tiren en el vicio. Y el fútbol es un mecanismo, pero la propia iglesia, y ahí está el equipo, el del ACJM, que el es ACJM, que falta contar. No, y es que precisamente esa es una parte muy importante. Yo creo que luego nosotros, que nos gusta el fútbol, vemos en otros países, en otras ciudades, que hay como esta diferenciación, ¿no? Sobre todo las que tienen dos equipos, que uno es para ricos y otro para obreros. Y aquí en León no pasa tanto eso. Aquí en León, como bien lo menciona Luis, los industriales tienen como esa parte humanista de interesarse en el obrero. No solo es pues una persona que le pago servicio, etcétera, ¿no? Sino que estoy interesado en que lo que le estoy pagando también sea útil para su desarrollo como persona. Y esta parte del deporte es muy importante. Inclusive los gobiernos posrevolucionarios lo meten de lleno para precisamente alejar de estos vicios de las cantinas, de los gallos, de los toros, de estos tipos de espectáculos a los trabajadores. Sí, es un mecanismo de responsabilidad social. Así es implementar esos valores que te da el deporte, de trabajo en equipo, fraternidad, jerarquías, a través de sus prácticas, y que se van a ver reflejados en la sociedad y también en la fábrica. Claro. Entonces, por eso no aquí en León no notamos esa gran diferenciación ya posteriormente en el León y en la Unión de Curtidores, ¿no? Porque no son equipos que tengan un diferente origen. Bueno, y ahí, Mauricio, hay otro punto que me parece que es fantástico. Otra vez, es Don Pilar. El CRE, León Atlético, es parte de la directiva. Claro, quiero aclarar que es Don Pilar, pero con él hay otros tantos industriales. Pero él es el que va a dar una pauta a lo que dijo Daniel, a que en la misma mesa, en el mismo equipo, en la misma cancha, esté el patrón con el obrero, porque es una manera de igualarse. En el caso de Don Pilar, él ya no juega hasta el fútbol. Él ya es un hombre mayor, es de 30 y tantos años. No, imagínate. Pero uno de sus hermanos, en el caso del de Manuel, él sí juega, pero entonces, en el caso del de León Atlético, para que avancemos, bueno, es el equipo líder en los primeros años del fútbol amateur, ya en su fase organizada, ¿no? Ellos ganan esta primera liga, ellos tienen ahí incluso hasta 2 equipos, tienen un equipo B. Pero entonces, ahí ocurre otro fenómeno. Y es, en la efervescencia del fútbol, el pionero es el béisbol. Pero entonces, el béisbol es desplazado por el fútbol. Y entonces, así como en el caso de Don Pilar es el gran aficionado y promotor y mecenas del fútbol, hay otro equivalente en el béisbol que es Don Francisco Losornio. Que como personaje histórico. Como en el parque en donde jugaban, ahora se juega el fútbol. Él abre su propio campo, el Campo Patria, aquí en La Calzada,
él lo abre para el béisbol, pero apenas abre y pasa exactamente igual que con el León Atlético, inmediatamente se mete el fútbol y pues no hay remedio para el béisbol, te hay que compartir ahí la cancha, pero lo que falta es este factor de que finalmente pasa algo que bueno, que hoy, como lo menciona Daniel, hoy es curioso entenderlo, pero surge un equipo que es el de la Panadería El Rayo, que le paga a sus jugadores. Púncatelas. Cambio cultural. Cambio cultural. En lo que sucede entonces es que hay un equipo que es más fuerte, pues porque el patrón es que no solo es que los invita a jugar, sino que los compensa o los gratifica, que ese es el término correcto, como empieza a pasar en otras partes en el país. Vale. Digo, me viene a la mente el Necaxa, que es patrocinado por el sindicato, el de los electricistas, ¿no? Ajá. Hay otros equipos que los va a financiar el ferrocarril o empresas o industrias que son del gobierno. Aquí está esa panadería El Rayo, que además está aquí, era una panadería de franceses con una tradición enorme, que va a quebrar por andarse metiendo en el fútbol, pero cuando surge ese rayo, descompone el torneo. Y entonces da otra vuelta de tuerca pilar. Y entonces ahí quiero contarles porque esa parte me encanta. Hay una unión de curtidores, que es el organismo que te agrupa a los empresarios curtidores, a los patronos. Hay que tomarte en cuenta que en ese momento solo existe una cámara agrícola, que León fue el precursor. Sí. Está la Canaco, que es de 1913, pero no ha nacido aún ni la Cámara del Calzado, ni la Coparmex. Y esa unión de curtidores, que es el antecedente de la propia Cámara de la Curtiduría, le va a dar su nombre, va a patrocinarte un equipo igual. Hay una leyenda de que los curtidores están en una banca en el Parque Hidalgo, los obreros, y dicen, vamos a formar el mejor equipo y todos son muy felices. Eso es en lo romántico. En la verdad es que, a ver, es como si don Pilar te hiciera cuentas y se dijera, a ver, tiene que ser un equipo del barrio arriba, de curtidores, que son nosotros, pero se ponen como premisa ser el mejor equipo. Eso se lo ponen desde el 28. Ellos apuestan por ser el mejor equipo. Y paradójicamente, su gran figura es el único que no es curtidor, que es Antonio El Capi Morales, él es zapatero. Pero ocurre un fenómeno en la directiva desde el Curtidores que va a enmarcar en lo que comentaba en un inicio Daniel. Es una directiva en donde hay patrones y hay trabajadores. Así es. Y en la misma directiva y en el mismo nivel, ellos deciden cuál es el asunto del equipo. Y van a tomar una decisión. En 1930 es el primer campeonato estatal en sus pininos y lo gana el equipo del Irapuato y lo gana el equipo ISCO, que es Industrial Show Company, o sea, una fábrica de zapato de Irapuato nos gana el campeonato estatal a la Unión de Curtidores. Una afrenta mayor, es difícil que se supera. Y va a haber una junta histórica que va a definir y que viene a cuento a lo que estamos hablando ahora, porque es igual, es en el barrio arriba, son los patrones con los trabajadores, y van a decidir que no solo quieren el mejor equipo, hay que estructurar cómo van a construir ese mejor equipo, y toman una decisión que es maravillosa. Una es que tienen que aportar lana tanto los trabajadores como los patrones, o sea, no es que lo patrocina el patrón, no, o sea, tiene que haber una responsabilidad. Pero crean algo muy curioso, ellos son los primeros en crear las fuerzas inferiores. Hay el ejercicio de que hay un equipo de primera fuerza, el de segunda fuerza. La segunda fuerza es el de los malos, el de la primera es el bueno, y la tercera eran los chavos. Ellos crean una categoría baby, una categoría de niños. Y de esos niños hay dos que van a brillar. Uno se llama Abel Ramírez y el otro es Rodolfo Moncada, que van a llegar al fútbol, a la capital. Sí. Se forman en el Curtidores, pero eso cambia porque entonces el Curtidores, que es del barrio, sus jugadores van a comenzar desde niños y se van a tatuar esa camisa desde que son niños, porque es la de la Unión, es la del barrio, y es tan exitoso el equipo que la Unión de Curtidores, la de los empresarios, se cambia el nombre a Asociación de Curtidores, porque el equipo lo ha superado. El equipo de Curtidores es el gran equipo, por muchísimos años es el gran equipo amateur. Sí, pues es el que domina prácticamente la escena. Es el que domina. Y su contraparte,
¿qué es lo que no hemos contado? El ACJM convertido en el Atlas. En el Atlas Esa parte se la sabe posteriormente. No, sí, como bien lo dices. A mí lo que me encanta, que me resulta fascinante de todo esto, es que el verdadero motor de todo esto es un asunto de identidad. Así es. Hemos sido derrotados por un rival que no conforme con eso es nuestro vecino. Entonces no se puede permitir, se toman medidas en función claro. de eso y nos organizamos para salir Afrenta. triunfantes. Por supuesto, no es un tema fácil de superar. Claro. Así es. Y en estos temas de identidad, ¿alguna vez ustedes se habían preguntado por qué el Unión tiene esos colores? Porque no son como muy representativos de la ciudad. Bueno, lo que platicábamos es que no hay un equipo, el único que yo he encontrado, y es un equipo muy menor en Italia, Bolonia, Ajá. que usa una playera con la franja. Pero el color mismo, el del Unión, desde el azul. A ver, Daniel, ahí tú desmiénteme. Sí, ¿Tiene que ver sí. con la iglesia o no? Sí, se funda el 15 de agosto de 1928 la Unión. Y ese día se celebra la Virgen de la Asunción, que sus colores son azul y blanco. Mira. ¿No? O sea, es una fuerte referencia del templo que está Tres Aves Marías, ahí en el barrio arriba. Entonces, Barrio epicentro de León. exactamente, no está desligado, ¿no? El barrio arriba es un centro cultural, social, político, ¿no? De ahí han surgido luchadores, cardenales, políticos, industriales. Entonces, todo tiene que ver con algo, ¿no? Todo está relacionado. Y en este caso, la Unión de Curtidores y el ACJM, que son como los grandes rivales. Asociación Católica Juvenil Mexicana. Los Así ACJmeros que son protagonistas en la Guerra Cristera. Así es. Aparte, ¿No? ¿qué época representa? Bueno, pero hay una parte en donde le pide el gobierno que le cambien el nombre y se pone el nombre de El Atlas. Y posteriormente será el San Sebastián, que será el segundo equipo profesional. Todo y tiene que ver. El primero que construye su estadio y que es dueño de su estadio, que es la famosa Martinica, que era el campo de San Sebastián. Va, pero ibas a preguntar algo. Sí, lo que pasa es que me llama mucho la atención cómo, vamos, finalmente todo está interrelacionado. O sea, es este momento político que está viviendo el país, es esta lucha cristera que además es muy de esta zona. Bueno, y ahí suma el otro factor que tampoco es menor. Es un momento de una lucha entre el obrero y el patrón que se traduce en la lucha sindical. En León, la lucha, la de los sindicatos, es poco fructífera, es poco efectiva porque aquí no hay una discusión, Sí, un una diferendo, división. una división entre el obrero y el patrón. Porque el obrero y el patrón juegan en el mismo campo. Bueno, porque es otro punto. Si hablamos de León Atlético, bueno, está Manuel Ramírez, que es hermano de Pilar, está en el equipo. En el Rayo juega Ilacambra, que es el dueño de la panadería. Si nos vamos a todos los equipos que van a conformar aquí la liga local, en todos hay esa combinación en donde está el patrón. Y, o sea, si no es jugador, es el que hace las veces del entrenador o del tesorero, del presidente del club, pero hay una sinergia donde, o sea, es para que un sindicato si no hay un conflicto. Sí, ellos no tienen esa sensación de lucha de clase. Sí. Si cuentas con tu por el patrón otro en lado, el mismo campo. Y por el otro lado, que tampoco es menor, pues son vecinos en el barrio. Además. Esa vecindad en el barrio, y lo saben aquí en la Peña Esmeralda, es hasta que nace el Club León, todos los jugadores que van a llegar a León llegan a vivir al barrio arriba, Claro. porque es en donde hay las propiedades que les pueden prestar. Sí. O sea, es justamente para que vean, pero en el caso del Atlas, el Atlas aquí de León, que como bien dice Daniel, se va a convertir en el San Sebastián, y no es nada menor que León haya tenido un equipo con el nombre de un santo, que bueno, es paradójico. Es el patrono Es de la paradójico, ciudad. es el patrón de la ciudad, no es muy famoso en ese sentido, es poco apreciado en ese sentido, pero no es un asunto menor que le pongas el nombre de un santo a un equipo. No hay un equivalente en el fútbol en el país de dos cosas. Un equipo que venga de un barrio como el Unión, eso no existe en el país, y tampoco hay un equipo que tenga el nombre de un santo en la ciudad más católica y más religiosa. Es una manera de decirle al gobierno que así vemos el Y mundo. que estamos bien parados. Y que si les gustó o no les gustó. No. Eso hasta pareciera entenderse como un grito de protesta. Claro, ¿no? pero lo que te iba a decir en el Atlas es que ese Atlas es la contraparte, es el socio, el perdedor con el Unión en Ajá. los 30, porque es el segundo siempre. Ya. Y cuando el Unión pasa a dar vida a León, ahí va el Atlas atrás y se convierte en el San Sebastián, que también, y evidentemente, buena parte de sus elementos pues son del barrio arriba.
Pero por el otro lado, en el caso en el de la Unión de Curtidores o de la Unión, hay un factor que sí tiene que ver con la identidad y me encanta porque está en el museito, en el de Primo Quirós. Sí. Tiene un volante que me encanta, es maravilloso, en donde habla de cómo es la porra para el equipo Unión cuando van a jugar un campeonato estatal en los 30s. Pero si le pones el sonido, si le pusieras voz a lo que dice ese volante, es la primera vez en un espacio público que la gente está gritando León, León, León. Es un asunto, puede parecer algo muy bobo, muy banal, pero una colectividad que grita el nombre de su ciudad con la pasión y que saben que lo que encarna es un equipo que además, por eso es bendito desde el fútbol en esta ciudad, desde el fútbol en lo que enmarca los mismos valores con los que vivimos afuera. De acuerdo. ¿Qué es el Curtidores? El equipo El de Garra. ¿Qué es el equipo León? El que no se rinde. Es todos esos valores que se comparten y no es un mito porque lo vamos a ver como el barrio, ese sentimiento de que son los del barrio quienes mandan, que si naciste en el barrio estás predestinado para ser futbolista, Sí. que es en el barrio en donde se van a forjar muchos de estos jugadores en las ligas menores, en las segundas fuerzas, en otras ligas, pero tal lo que iba hay otro factor en donde Don Pilar vuelve a ser ese pilar en la visualización de cómo debe ser el fútbol. En el momento, que se me olvidaba el otro gran punto en esa junta, en el 30 o 31, cuando deciden que van a formar sus fuerzas básicas. En ese momento deciden es que no solo es el mejor equipo, quieren jugar con los más grandes que haya. Yeah. Y el Capi Morales hace algo que es maravilloso. Él es el que va a invitar a todos los equipos, los mejores equipos que hay en Guadalajara, en México, y a la selección vasca. Ese sentimiento de jugamos con los grandes, pero porque queremos ser de los grandes. De acuerdo. Y por eso es esa sensación es un sentido de alta competencia. Claro, queremos ser hipercompetitivos y queremos jugar con los mejores. Es tan hermosa esa historia de desempeño que cuando viene aquí la selección vasca, ellos son quienes le dicen al Curtidores que Moncada y Ramírez pueden jugar en la Ciudad de México. Pero lo más importante es esa sensación de que León debe tener un equipo en esa liga profesional que se va a cristalizar hasta el 43. Sí, correcto. Tiene sus pininos y va en camino. Y Don Pilar y los Curtidores, ellos deciden que deben llegar ahí y le autorizan al Capi Morales y a la directiva que hagan las gestiones. Cuando llega el momento clave de que se inscriban, al que inscriben es a la Unión de Curtidores. Es que fíjate, Luis, que hay como una fama que lleva adoptando León en el balompié nacional. Claro. O sea, los campeonatos nacionales precisamente que organizaba, sobre todo Ávila Camacho, así es. Hace poco que fuimos a la Casa Museo de la Unión de Curtidores, tiene el trofeo de subcampeón, mal no recuerdo, 33-34, la época que mencionas, donde precisamente la final es con el Distrito Federal. ¿Quién era el equipo representativo del Distrito Federal? El Necaxa, ¿no? El Necaxa, los famosos... Hermanos. Así es. O sea, ya se está dando a conocer el nivel que hay aquí. Y la selección vasca, el Rayo, los mismos equipos de la Ciudad de México, la España, el Asturias, de Guadalajara, vienen a jugar contra la Unión de Curtidores, bueno, la selección leonesa, si lo queremos ver así, para medirse, porque saben del nivel que hay. Y la invitación que le hacen posteriormente a la ciudad, si lo queremos ver así, no es de gratis, es porque saben que hay nivel. Se retrasa un poco, pasa hasta el 44, pero ellos ya vamos a encontrar que es reconocido el balompié leonés a nivel nacional. Bueno, y hay otro punto que me guardo al final, el del campeonato estatal, el campeonato del nacional, el del 44, pero el segundo, no el primero, el del 42, que es la primera vez que se corona en Guanajuato. Y además, hay otro punto que también hay que decirlo. El primer gran clásico y la primer gran rivalidad en el fútbol en este país es entre León y Guadalajara. Les guste o no les guste, la gran rivalidad histórica y registrada es entre León y Guadalajara. Hay una serie de partidos, de momentos en los que se enfrentan, tanto en el fútbol como en el béisbol, pero que tienen que ver con esa misma identidad, en donde los de León pueden ser menores, a lo mejor en su calidad, en su técnica, pero no en el empeño y en el corazón, en la propia fe.
Pero en ese momento en el que hay que decidir en el 44 cuál es el equipo que va a llegar a la Liga Mayor, es Don Pilar, por tercera vez se va a convertir en el factor que va a permitir que la iniciativa de don Sebastián Martínez, él le sugiere al equipo León en un tono político y social que no le pongan el nombre de la Unión de Curtidores, por dos razones. Una, porque al circunscribirlo a un solo equipo, cuando la lógica era darle cuerpo o un sector, ¿no? Cuando era un solo Sí, sector. segmentado. Era ponerle el nombre o por lo menos acompañar el nombre del de la Unión con el de León era una manera de decir es que es el equipo del de León, no es solo el Unión, sino es el equipo del de León. Pero por el otro lado, en el caso de los Curtidores, así está registrado, pues también es que les da frío cuando se dan cuenta que no es lo mismo que tengas un equipo al que cuidas y gratificas y patrocinas a que pagues una plantilla. De acuerdo. Ya entra el profesionalismo. Sí, claro, ya en el profesionalismo y que les pagues cada 15 días y que tengas que ver si tienen en dónde vivir o no. Ellos miden sus posibilidades y se dan cuenta que, bueno, que no es su función como tu organismo empresarial que sostengan ya un equipo en lo profesional, te aceptan que haya otros socios, hay una nueva directiva, pero el Don Pilar tiene la generosidad y la visión para aceptar, aunque en ese momento es muy duro. Sí, porque es como estar compartiendo al hijo. Y que no se llame Unión de Curtidores, sino que se llame León. Tan es un acierto que la leyenda y la conocemos todos y la vivimos todos. Cuando nace el Club León, nace con esa buena estrella de la generosidad que le da pie y por eso es espectacular su entrada, porque en un solo partido van a cohesionar y van a matar todas las dudas de si debía ser el Unión o el León. Pero es aquí en donde me guardo la anécdota que más me gusta. ¿Y por qué es verde? Esa era la pregunta clave. Es fantástico. A ver, Luis, platícanos. Platícanos, por favor. Ese chisme está bueno. Nah, teoría. A ver, cuando viene en la selección vasca, es un huracán en el fútbol en el país. Van a enfrentar a todos los equipos, incluyendo a la selección. Sí. Van a impresionar a todos. Se habla que es el mejor equipo el que ha pisado hasta ese momento el país. Su nivel es superlativo al lado del fútbol en México. Y esa selección vasca juega de calzoncillo blanco y camisa verde. Okay. Es tanto el impacto que va a tener en el Curtidores cómo juegan, porque lo primero que les impresiona es cómo juegan. El poderío, esa sensación de avasallamiento que la van a vivir hasta que nace León. Y van a elegir el color verde como su segundo uniforme. Cuando ganan el derecho de convertirse bueno, es que hay que explicar a Daniel, para los campeonatos, para los nacionales, había primero una eliminatoria en el campo estatal. Así es. Donde el equipo que es campeón en lo municipal es el que representa, en el caso de Guanajuato era muy fácil, estatal. Eran pocos equipos, era Celaya, Irapuato, León, en Guanajuato hoy no había. Pero entonces el que gane en lo municipal es el que va a competir en el estatal. El que gane el estatal en ese momento es la selección Guanajuato. Sí, reforzado quizás con 2 o 3 jugadores. Pero entonces, exacto. En una de sus primeras finales, a lo mejor la del 36 o no sé si en la misma, en la del 46, en la del 42, juegan con la del Curtidores. Okay. Al final es el Curtidores. Sí. Pero en el 44 juegan, el Curtidores gana el derecho a hacer la representación del Estado y juegan con el uniforme verde. Hay fotografías donde juegan ya con el uniforme verde. Inmediatamente, y son campeones todos nos quedamos en que son campeones en el 42, pero es que lo vuelven a hacer en el 44. Sí, es que alternan, es Jalisco, Guanajuato, sí, Jalisco, Guanajuato, y ahí viene la famosa promesa de Enrique Fernández, ¿no? Del Nacional de Irapuato. De la del estadio, pero entonces juegan ese campeonato estatal en Irapuato con la playera verde y a los 15 o 20 días hay que presentarse como el Unión León. Y se siguen con el... Que fíjate que yo considero... que es un tercer equipo ahí el Unión León. Por la fusión. Sí, o sea que... No, bueno, porque juega unos partidos de Copa. No, claro. Sí, ahora sí que esa es mi teoría, que la quiero volver por lo canon. Es tu interpretación histórica. Porque hay como que sí hay ciertos roces, ¿no? Por parte de los del Unión y los del León. Y yo considero que ese Unión León vendría siendo como un tercer equipo.
Sí, Porque claro. inclusive León marca su fecha fundacional, el 20, el día que 20, debuta, claro. pero Sí, ya claro. como León. Sí, claro, pero esta es su fecha porque el primer equipo que se constituye, el primer equipo que se inscribe es el Unión y no el León. Entonces, Pero si te fijas que hay un torneo de Copa antes que Sí, juegan claro. en Guadalajara y ahí como que lo dejan muy de lado las dos instituciones. Por eso no, digo, pero pues bueno, para no, quedar ahí- bien, pues ahí a un lo que tercer voy equipo. es que esa selección, la que es campeona en el 44, van a reforzarla Sí, inclusive con irapuatenses. con dos irapuatenses. Uno creo que es Rodrigo Cervantes, el otro se me escapa el nombre. Y traen al Pirracas, a Castellanos, que viene desde el equipo Atlas y de la selección Jalisco. Traen a 3 costarricenses, entre los que no está el Tico Rivas, son otros. No, ese es posterior. Y son- van a son usar otros. solo 2, a Campos, se me escapa el nombre del otro. Pero es una amalgama, pero se quedan con la camisa verde. Ujú. O sea, de la selección que es Guanajuato es camisa verde, que es el segundo uniforme del Curtidores. Sí. Por eso usan la verde. Pasan y el Unión León juega ya de verde y blanco. Cuando surge el equipo León, ya es como natural. Se han venido jugando. Claro, ahí se van desgranando ahí los locales. Sí. Quienes pues- ganaron en marzo o febrero el estatal, se caen 3 o 4 para el Unión León, a lo mejor más. Ya para el primer equipo León se cae la mitad. Sobre todo con la llegada de los extranjeros, Rugilios. Pero se quedan con el uniforme verde porque es la liga, es el elemento como sentimental, es el Por segundo uniforme. Pero además, que eso me parece que es lo bonito, es hasta lo místico, todos saben qué es lo que significa ese uniforme verde. Sí, por supuesto. O sea, Ahí está el origen de es todo. el origen de haber fusionado Tesa Garra con el asunto de ser los más competitivos, de los más fuertes. Y es bendito, es maravilloso como esos argentinos que van a llegar en el 44 van a comprender y le van a dar justo ese tono y lo van a lograr en la cancha, ese detallito que les faltaba, porque hay que decir que lo del Unión León es desastroso. Ujú. Pero para regresar ahí al barrio, el equipo León ya como tal, su origen es en la fábrica, en la de Pilar Ramírez. Claro. En los argentinos, su primer asado, que en realidad, te entiendo, fue una barbacoa, es en la tenería, en la de Pilar Ramírez, Sí. es en el barrio. Y finalmente son del barrio, esos poquitos que van a llegar al Unión León y hasta León, es Pepe Cortés, el Jijiruje, los Palitos Ramírez, todos ellos son del barrio y se va a mantener, que bueno, eso es el esencia. siguiente paso. Eso es el profesionalismo y es el equipo León. Pero es tanto el auge del fútbol que a los 2-3 años surge otra organización que es mágica y merecería otro programa, otra historia, otro libro, que es la Liga Zona Centro. Ya, de acuerdo. En esa zona centro van a jugar el Curtidores, que va a ser el rey por otros tantos años. Ahí se va a desfogar en sus ansias de torero. Pero en esa Liga Zona Centro son los equipos del barrio, Del barrio arriba. quienes van a representar a León. Esa etapa amateur es maravillosa, es poderosísima en el sentido de a cuántos equipos va a invitar y los va a ayudar en su proceso de llegar al profesionalismo. Al Irapuato, a La Piedad, Zamora. al Celaya, al Zamora. Así es. Todos pasan por la zona centro. Sus dirigentes, el dirigente del cuasi eterno es Florencio Quirós, del barrio arriba y curtidor en el barrio arriba. Pero ahí el otro punto es, bueno, ese es el gran auge, digo, y para no extendernos, y que es la otra parte que me encanta, cómo la registra Daniel. A ver, el barrio arriba, por ahí pasa el amateurismo, damos el brinco a ese mix entre el amateurismo y el profesionalismo, que es el curtidor, es el equipo León, en la zona centro. Hay un culmen ya en los 60 porque ya no todos caben ni en la Liga Zona Centro ni en la Leonesa. Surgen de otras ligas con un nivel importante. Pero hay otro momento clave que es hace casi 50 años. El pretexto son los 400 años de León. Y por favor, Daniel, ahí cuenta cómo otra vez hay otro hito y otra vez el barrio es el que rige. Claro, retomando un poco lo que decías, ¿no? El barrio es una zona de industriales, es una zona donde surge futbolistas, empresarios, directivos del fútbol leonés,
y que se va a ir extendiendo, en este caso a través de la Liga Zona Centro, como bien menciona Luis, porque está esta inquietud por parte de los patrones, también por parte de los obreros de practicar el fútbol, de entrar, pero si bien no llegar al profesionalismo como tal, podríamos mencionarlo como semi-amateurismo, donde también los empresarios pues quieren demostrar este prestigio no solo de la parte de mi empresa, de mi tenería, de mi droguería, entre ellas la droguería francesa precisamente, y es meter equipos de fútbol, ¿no? Entonces vamos a encontrar el Iturbide, el Allende, el Atlas mismo, el ACJM, en este caso. Y eso, como bien dice Luis, comienza a ser como una liga bastante poderosa para ser amateur, pero sin, ¿cómo podríamos mencionarlo? Sin tanto interés para llegar al profesionalismo, porque hay un techo, ¿no? Pero sí invitando o creciendo tanto en su importancia y en la calidad sobre todo de jugadores que hay, resaltando obviamente los del barrio arriba, que se empiezan a invitar a otras ciudades, que es el preámbulo de la segunda división, ¿no? Lo que mencionaba Luis, el Zamora. Pero llega también el punto donde el talento que hay en la región y principalmente en León y en el barrio arriba no da. O sea, ya no caben. O sea, ya no caben exactamente, precisamente. Ya los equipos locales ya no caben. Y comienza, en un momento dado, Guanajuato, y más precisamente León, era junto con Jalisco los que más dotaban de jugadores profesionales. Y esto se detecta muy bien ya para los años 60, 70, el famoso León mexicanizado, ¿no? Sí, de acuerdo. Donde León, pues por diferentes circunstancias, tiene que echar mano de su cantera y salen jugadores que hoy son leyendas y muchos de ellos del barrio arriba. Y precisamente se crea esta sinergia entre los equipos locales, Unión de Curtidores y León, para arropar a esta juventud, que también esa es otra parte, no hay que alejarla de los vicios. Y junto con el gobierno municipal y quienes estaban encargados, entre ellos, si mal no recuerdo, la familia Pons, ahorita se me fue el nombre, con los festejos del cuarto centenario y que se venía, o que había pasado ya el Mundial de Fútbol, etcétera, crear el famoso torneo de los barrios. ¿Sí? Un hito a nivel inclusive nacional, no solo regional, con la intención de que los equipos locales visorien a la juventud de estos futbolistas nacientes, sobre todo del barrio arriba, pero también con la intención de promover el deporte, los valores y obviamente festejar, social. Exactamente, y obviamente integrarlos a los festejos, a los 400 años de la ciudad. Este primer ejercicio se lleva en 1975, pero en el box en la Ciudad de México, impulsado principalmente por el periódico El Heraldo. Pero de México. Pero en México, la Ciudad de México. Posteriormente, entre ellos un periodista muy famoso, el señor Alejandri, que en ese entonces trabajaba en la sección de deportes del Heraldo, el Heraldo de aquí de León, así es, que son los que promueven este torneo, lanzan la convocatoria junto con el equipo que conformaba los festejos del cuarto centenario y comienzan a organizarse. En este primer torneo es una convocatoria, ya posteriormente, digámoslo así, se va a hacer una Champions League, donde solo los campeones van a representar al barrio, y entre esto pues, van a haber equipos que inclusive tuvieron jugadores profesionales, ¿no? Soledad Rastro, Coca-Cola, Las Fuentes, Obregón, Industrial y el Garita Norte, ¿no? El primer campeón de este torneo, y cae a consecuencia que pues estamos hablando del barrio arriba, que el Colonia Obregón y el Garita Norte, dos equipos pertenecientes al barrio, son los finalistas. En 1976, en mayo, se lleva a cabo la final. En la Martinica cobraron, si mal no recuerdo, 1 o 10 pesos. Bien. Variaba un poquito, atiborrada la cancha. Con las semifinales en el Campo Nuevo de León, en el famoso Camp Nou, en el Nou Camp, perdón. Y bueno, un partido que destaca las crónicas, la asistencia, el nivel, claro, que prácticamente era reportado de lunes a jueves por los periódicos, principalmente el Heraldo, que era el patrocinador, y que también cabe destacar la organización, el interés que había
por muchos de los empresarios o de los patrocinadores Sí, claro. para querer participar, ¿no? O sea, nadie se quería quedar fuera de este torneo, ya fuera con balones, con naranjas, con agua, clínicas de medicina deportiva inclusive, o sea, fue todo un hito no solo a nivel local, sino a nivel regional y nacional, por la estructura que tenía el torneo y de ahí el éxito que tendría. Bueno, ¿y qué es el origen el de esta misma charla, de platicarlo entre Daniel y yo? Hoy qué padre el que se puede compartir en este espacio, en el de la Peña Esmeralda y con los amigos, con los de Tertulia, pues porque finalmente, o sea, nuestro resumen era 50 años luego, o sea, pasó un medio siglo entre aquellos pininos en el Parque Hidalgo y como 50 años luego, o sea, es medio siglo luego, el barrio es el que sigue siendo la cantera, se sigue siendo el patrocinador, el animador, y son sus extensiones naturales como la garita misma, quienes le van a dar cuerpo. Bueno, uno de los jugadores más famosos en el amateurismo, como el Puercas, que es del barrio, pero es como el ícono de, digo, te perdono que lo diga así, pero de quienes van a poder vivir dignamente, de jugar hasta el fútbol en un nivel por el que ni siquiera, digo, eso es curioso. Ahorita tú decías en lo de los 60s. Te encontré unas notas en una revista en el Archivo Histórico donde hacen cuentas de cuánto gana un amateur con sus gratificaciones, y la verdad es que con 4 partidos a la semana, así es, vivía... o sea, es para qué iban a trabajar. Y la otra es que, bueno, es que tiene que ver con lo que dice Daniel de la mexicanización en el Club León. Es que no todos quieren jugar en el profesionalismo, ¿sabes? Eso es llegar al profesionalismo y empezar abajo, es ganar una cantidad irrisoria, sí, mínimo, con sí, lo que ellos ganaban en el amateurismo, pero encontrar que 50 años luego el barrio se siga manteniendo esa hegemonía, esa guía, y que finalmente, bueno, que siguen siendo el caso de los curtidores. Ya luego además, bueno, están los químicos, Daniel, bueno, como Productos Queen, de Roberto Solís, que es otro gran animador en la Liga Interclubes. Pero lo que decíamos es, sí es una historia, es muy peculiar que un barrio, un solo barrio, sea el eje, el articulador, en muchos sentidos, de una historia que nos une a todos en León, como es la del fútbol, y donde, digo, sé que se ha perdido enormemente, pero sigue siendo el fútbol en León, y sería como mi primera como conclusión. El fútbol sigue siendo, o el deporte, pero sobre todo el fútbol, sigue siendo un espacio de cohesión y de convivencia, claro, entre el que lo patrocina, el patrón, el empresario, el emprendedor, como le quieras llamar, y sus trabajadores. Sigue siendo una manera de verse iguales. El fútbol sigue siendo un elemento que nos une a muchos una vez a la semana para verse entre cuates. Claro. El fútbol une a las familias. A mí me encanta ir con mi familia a tal estadio, y yo siento que es parte de una historia muy añeja y muy valiosa, donde el fútbol es el que... o sea, es que no solo es el que nos une, es donde vemos o reflejamos todas las metáforas y todos esos... es como llamarlo ahí, Daniel. Todas esas estampas que nos explican como leoneses, sí, encuentran en el fútbol un elemento. Digo, para cerrar, quiero decirlo, hace 50 años, el 21 de, bueno, fue en realidad el 21 y menos 7, el 14, fue el debut del Curtidores en Puebla, de la Unión de Curtidores en la primera hace 50 años. Y el 21 de julio es su debut aquí en León, en el Estadio León, pero es llegar a una cita histórica, que se postergó por 50 años, y llega el Curtidores, pero tiene que ver con toda esta historia de León y del fútbol. Cuando llega el Club León, hay 5 argentinos, de los que 2 se van a quedar a vivir, sí, y van a crear una estirpe aquí leonesa, pero van a fundar, junto con el Tico Rivas, que es el otro que se queda, les van a fundar una lógica que nos va a parecer de lo más común. Llega un futbolista y ya no se va. De acuerdo. Estaba escribiendo yo sobre, bueno, o sea, en el caso en el de Oribe, que juega en el Unión, sí, aquel primer partido en León es Unión de Curtidores contra el América. Anota el gol en el último minuto Oribe, que viene cepillado de el América, pero escribía yo, bueno, acababa el de llegar a León, el punto es que acababa el de llegar y ya nunca se fue. De acuerdo.
todos esos que llegaron hasta el Curtidores van a repetir esa misma historia de encontrar en León su hogar, su destino. Pero eso que pasa en el fútbol es lo mismo que está pasando históricamente en León. El fútbol, como todo León, se ha alimentado de las inmigraciones. Sí, por supuesto. Pero Sí. finalmente eso es el fútbol. Como el barrio. Este es nuestro gran referente para explicarnos, para contarnos y para saber que tenemos una gran historia que es épica, es ética, es divertida. Pero lo más importante es que nos sigue el representando y nos seguimos viendo en el fútbol, o sea, el día de hoy, con todos sus valores y con todos sus efectos, pero sigue siendo una de las mejores maneras para contar el por qué somos así. A mí me gustaría hacerles una pregunta para ir concluyendo el tema. Hemos escuchado la importancia que tiene el barrio como un eje, tanto social como deportivo, económico y tal. En la visión que tienen ustedes y después de haber analizado la parte histórica del barrio, ¿cuál consideran ustedes que será el siguiente paso evolutivo? ¿Seguirán existiendo esos equipos locales? ¿Seguirá siendo un elemento de prestigio participar en las ligas regionales? ¿Seguirán habiendo jugadores que surjan del barrio? ¿Cómo lo visualizan ustedes hoy como está Es la una ciudad? buena pregunta, es una gran pregunta. Pues yo soy de la idea que para empezar la ciudad da para 2 equipos. La verdad. ¿Sí? No me encanta Vamos tu al idea. debate. No me No. encanta tu idea. Estás en nuestra casa, que ya no te- me encanta tu idea. ¿Qué estás pensando? Es que me sale esa parte de que pues tengo familia del Unión, ¿no? De toda la vida que jugaron ahí y tengo familia que jugué, o sea, familiares que jugaron en el León. Y yo considero, en este tema que está tocando Luis, de la identidad, del sentido de pertenencia, de que Sí. precisamente en el barrio identificamos, como digo yo, el corazón de la identidad leonesa. Sí. Preferiría por mucho que todo ese talento, inclusive que toda esa afición que no encuentra lugar en el León, lo encontrara en otro equipo de la ciudad. Y es hasta benéfico. O sea, hace poquito, unos 2-3 semanas que jugó el León contra Celaya y el Irapuato, que son equipos de segunda y tercera. Claramente. O sea, es necesario ¿Qué es un Irapuato? Exacto. Exacto, hay que empezar por ahí, pero bueno, Exacto. es necesario, ¿no? Es necesario nosotros como afición competir internamente. Sí. Siempre nos va a generar Crecimiento. el crecimiento, así es. Sí. Bueno, también me parece que esto es imposible ya hoy por hoy que sea el barrio arriba, porque el barrio arriba, hoy está a lo mejor en su etapa más dura en toda su historia, que seguramente habrá el de recuperarse, el de reconformarse, evolucionar, pero difícilmente alcanzará esta gloria, esta historia, pues porque hoy no hay jóvenes, ese sería el punto. Se ha reducido enormemente, pero las ciudades, somos una ciudad de 1.800.000 Claro. habitantes en Sí. donde yo creo que sigue habiendo un talento enorme Y en siguen las existiendo canchas. estas ligas. No, Y se sigue sí, jugando claro. en los Y llanos. por el otro lado, sigue llegando mucha gente a León Sin duda. y esa gente es talentosa para muchas cosas. Pero lo que sí me parece, en eso sí coincido en el caso en el de Daniel, no a lo mejor en los 2 equipos, pero sí tendríamos que ser mucho más inteligentes como sociedad, como empresariado, como gobierno. ¿Cómo articular ese talento? Claro, ¿cómo canalizamos? Una para que no se lo lleven otros, o sea, aquí lo sembramos y lo cosechen otros. Así Pero por es. el otro lado, porque me parece que siempre es importante que haya jugadores que sean de la casa, o sea, si nacieron en el barrio Río o nacieron en cualquier otra colonia, hoy en la periferia, en donde sea, pero sean aquí de León, claro que es importante para cualquier ciudad que haya gente que se forjó en sus calles y que representa a su propia gente, y en ese sentido creo que sí hemos perdido esa visión. A mí me da gusto que hoy el equipo León haya como recuperado o te haya retomado, que haya más jóvenes que lo tomen como una apuesta. Ahí está el caso el de Pachuca, es muy exitoso, pero claro que me parece que el talento que está ahí en León es, en primera instancia, es para beneficiar a los de León y para cuidarlos, y lo más importante, porque siguen siendo una inspiración Claro. para los niños que hoy te empiezan a tapatear el No, balón. y ahorita lo mencionabas tú, o sea, estamos hablando de que es un talento que lo cosechan otros. Sí, claro. Lo que sería más grave, que haya talento que dejemos perder, que eso está todavía peor. Que ha pasado, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que también en ese sentido, creo yo, el club debe de ponerse un poquito más en esta parte de comunicación o relacionarse con estos espacios que son representativos de la ciudad,
porque precisamente no solo es generar el talento, o sea, es también tener esta vinculación, esta cercanía con la gente y con estos núcleos como el barrio arriba, que es de donde viene, para no perder sus orígenes y a su vez el León que tanto, bueno, los aficionados que tanto abogamos por la historia, por la gloria que ha tenido el club a lo largo de estos ya 80 años, pues que no deje de lado de dónde viene, ¿no? Y esos elementos de identidad, de pertenencia, los colores, claro, que tanto vende o nos identifica, bueno, para unos vende y otros se identifica, que no se pierda, ¿no? O sea, el barrio arriba, de ahí surgió el León, el Unión de Curtidores, San Sebastián, todos los equipos de la zona centro, lo identificamos perfectamente con su gastronomía, con su industria. Pues aquí tenemos un pan con queso, ¿no? Del barrio, patrocinado por La Perla. Comentar el pan con queso. Con queso tradicional ahí de La Perla, una la parte, industrial. ¿no? que sí me parece importante que lo subrayemos es en dónde estamos, en la Peña Esmeralda, en donde se habla y se goza del fútbol y del equipo León. Se habla, se goza, se sufre también. Se sufre, claro. Se enoja uno también. Y en el caso, en el de Tertulia... Y luego viene Daniel con ideas revolucionarias de querer tener otro y equipo en la ciudad. En el caso, en el de Tertulia, yo les agradezco que mantengan este esfuerzo de platicar y de debatir y lo más importante, de disfrutar cuál es la historia que compartimos, porque para mí el mensaje o la moraleja es siempre, tenemos una gran historia que no nos hemos contado, apenas si la balbuceamos o la esbozamos, pero la verdad es que es una historia que es muchísimo más poderosa que lo que pareciera y es mucho más rica en sus matices, en sus lecciones y en sus inspiraciones. Y por eso es que agradezco este espacio y que lo celebro. Espero que no sea la última vez. Pero lo más importante es lo que dijo Daniel. Hay que entender de dónde venimos. Claro. Para saber a dónde vamos, Ahorita ¿no? decías, disfrutamos de la historia, la compartimos, la escuchamos, pero gracias a los espacios como el de Tertulia, la difundimos. Y puesto que se difunde, lo podemos compartir con más gente. Y León será campeón. Eso que no se dude y que no se hable de otra cosa. Ya pasando a temas serios. Muchísimas gracias. Estos ejercicios siempre son benéficos, se celebran. Estos espacios como Peña Esmeralda que nos abre las puertas para hablar de temas tan trascendentales. Para algunos, para otros menos, para otros más, pero que son básicos en una ciudad como León que vive el fútbol de esa manera y que se ha beneficiado del fútbol o ha sido recíproco de esta manera. León campeón, Guanajuato. Campeón. Así debe de ser. Agradecemos mucho el espacio, de verdad es un gusto tenerlos aquí en casa. Ojalá que este es el primero de muchos de estos ejercicios. Daniel, muchísimas gracias por el espacio. Querido Luis, bienvenido como siempre. Yo soy Mauricio Preciado, les agradecemos mucho y hasta la próxima. Gracias. Tertulia Podcast. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con Bonito León y Te Falta Barrio. Tertulia es un podcast original producido por Orión Corp, Ule Audio Studio y la Fundación Marqués de San Clemente AC, con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo y Raúl Padilla. Locutores, Luz Adriana Flores y Raúl Santana. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana, Óscar López y Luis Vázquez. Derechos reservados. Tertulia Podcast AC.